desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que se ha propuesto esta noche comentar lo sucedido en el Gran Premio de Malasia, segunda carrera del campeonato y segunda carrera de espectáculo. Vamos a tener tiempo para discutir cuánto nos ha gustado la carrera y qué queremos destacar. ¿Y quiénes lo vamos a hacer? Pues casi todos los habituales. Nos faltan Agustín y Jorge, que desde aquí les enviamos un fuerte abrazo y esperemos que estén pronto con nosotros. ¿Quién queda? Pues queda Dani. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Hay emoción este año en la Fórmula 1. Parece que, por lo que hemos visto en Twitter de algunos conocidos, algunos seguidores nuestros, pues la gente le está gustando, está disfrutando, y yo creo que hoy vamos a tener bastante de lo que hablar y que va a ser un podcast bastante interesante. Emanuel, muy buenas noches. Hola, buenas a todos. Osvaldo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos preparados en torno a Skype, en torno a Google Wave, con nuestro guión, con nuestras noticias y con el recuerdo de una carrera que hemos visto hoy por la mañana, porque estamos grabando el domingo por la noche, y que vamos a pasar enseguida a comentar. Así que hacemos una pausa y continuamos. ¡Mira, Pablo! ¿El qué? ¡Ese de allí! ¡Es George Clooney! ¡Ahí va, es verdad! ¡Vamos a acercarnos! ¡Hey! ¡Hola, George! ¿Qué tal, Clooney? ¿El qué? Ah, hola chicos, perdonad, es que me habéis pillado escuchando PodCinema. ¿Pod qué? PodCinema, en podcinema.es. Es un podcast de cine. Bueno, es buenísimo. PodCinema, ¿eh? Pues qué bien. Vale, muchachos. Bueno, me imagino que lo que queréis es un autógrafo mío, ¿no? Déjate de autógrafos, George, y ponme un café con leche. Ah, y yo un capuchino, Clooney. Eso, que sean 2 capuchinos. Esto, chicos, que eso de café es solo un anuncio, que yo no tengo ni idea de eso. ¡Hala, qué tacaño! Así que no hay café, Clooney. Pues aquí te quedas con tu podólogo ese. Oye, que es en serio, que de café no tengo ni idea, que es un anuncio. Y además, esto es PodCinema. Que sí, Clooney. ¡Hala, vete por ahí! Y aunque tenemos muchas ganas de hablar de la carrera, creo que es necesario antes ponernos un poquito en situación y hablar tanto de los entrenamientos del viernes como de la calificación del sábado. Y para eso, Emanuel nos hace el resumen perfecto. Emanuel, cuéntanos, ¿qué pasó el viernes y el sábado? Pues el viernes, un poco la tónica habitual, los Red Bull ahí arriba, con McLaren también, y llamaba un poco la atención que los Ferrari en todos los libres pues se quedaban como a un segundo largo, un segundo y medio de estos que comento, McLaren y Red Bull. Y de los libres destacar nada más que se confirmó eso que los neumáticos se degradaban bastante. De hecho, bueno, no duraban mucho en los libres, se veía perfectamente donde hacían tandas cortas, apenas 10 vueltas o así, y después se confirmó en carrera. Y de los libres destacar pues accidentes de los Lotus Renault, tanto de Heifel y Petrov, que parece una partida de piezas defectuosas, que bueno, la suspensión se le rompió, a Vettel se le quedó bloqueado, a Heifel se le quedó bloqueado la rueda delantera derecha, y D'Ambrosio también, que tuvo un problema con su Virgin, que al parecer Virgin creo que a estas alturas no sabe qué le pasó a D'Ambrosio para que se saliera de pista. Llegamos al sábado, como comento, todo parecía indicar que los que iban a estar en la lucha por la pole iban a ser tanto Red Bull como McLaren. Comentar que en la Q1 finalmente pasó España, que bueno, no quedaron fuera de carrera, pero siguen ahí en el furgón de cola. Después el paso a la Q3, quizás llama un poco la atención que se volvió a quedar Schumacher en el último momento. Rosberg ahí en última vuelta lo sacó, su compañero de equipo. Los Mercedes pues que no dan la talla de momento. Kobayashi, que sí que pasó a la Q3, y parece ser que, bueno,
Kobayashi ya acumula unas cuantas carreras que siempre suele pasar a la Q3 y el Sauber no es el Sauber del año pasado y de momento pues está pudiendo con alguno de los Mercedes. En cuanto a ya finalmente la Q3, pues pasaron los dos Lotus Renault y aquí Heifel no se quedó colgado como en Australia, la verdad es que hizo buena clasificación. Y después, en cuanto a los de arriba, hubo 4 pilotos que estuvieron luchando por la pole, que son Vettel, Hamilton, Webber y Button. Después, lo que son Alonso, Heifel, Massa, Petrov, Rosberg y Kobayashi ya fueron un poco a repartirse las migajas, por así decirlo. Porque el ritmo era claramente superior de McLaren y Renault en clasificación. Finalmente se llevó la pole bastante ajustada a Vettel, segundo quedó Hamilton, tercero Webber, cuarto Button, quinto Fernando Alonso, sexto Nick Heifel, séptimo Massa, octavo Petrov, noveno Rosberg y décimo Kobayashi, ahí los 10 primeros. Comentar que finalmente Red Bull sí que puso el KERS, que bueno, es quizás el punto más negro que tiene Red Bull ahora mismo es el KERS, que si igual tienen problemas, igual no lo ponen y están ahí indecisos. Y McLaren que les aprieta mucho y les ha cogido en clasificación, ahí los tiene. Y Ferrari que tiene que mejorar indudablemente. Bueno, muy bien, muy buen resumen, gracias Emanuel. La verdad es que así quedó el sábado al mediodía, quedaron así las cosas, con la calificación que tú dices, con la sensación de que hay 2 escuderías que están a un primer nivel y que Red Bull pues en calificación sigue siendo no intratable, porque McLaren le va a la saga, pero bueno, desde luego es la número 1 si tenemos que dar una sola escudería. Nos vamos ya al domingo, un domingo que se anticipaba con lluvia. También esperábamos la lluvia el sábado, luego hablaremos un poquito del tiempo, de qué tiempo ha tenido este Gran Premio. Pero bueno, así como el sábado se desarrolló en seco, pues la carrera iba a empezar en seco, aunque había bastantes nubes e incluso algunas gotas caían. Y a partir del momento en que se da el banderazo de salida, que se apagan los semáforos, comienza una carrera que yo creo, y en cuanto terminemos la crónica de carrera, pues vamos a ver qué impresión nos ha dejado a cada una, pero una carrera bastante interesante. Ha tenido muchos puntos a destacar y el que mejor lo hace y a quien le doy la palabra es a nuestro compañero Dani. Dani, cuéntanos, crónica de carrera. Bueno, pues como bien comentabas, nada más ponernos ya para ver la televisión, para ver esa salida, ya veíamos que había algunos comentarios y se veía alguna parte del circuito en la cual pues la gente ya empezaba a refugiarse un poco de esas 4 gotas que empezaban a caer. Con esto, los pilotos, pues claro, recordemos que hay un cierto tiempo para poder hacer cambio de neumático antes de la salida y salían todos como con neumáticos de seco. En una climatología como la que tiene Malasia, si hubieran salido con neumáticos de lluvia, arriesgando, los habrían degradado en 2-3 vueltas. Bueno, pues carrera iniciada en seco y la verdad es que en la salida yo destacaría 3 puntos. Punto número 1, tercer piloto de la parrilla, Mark Webber, que sale francamente mal. La verdad es que se ha vuelto a quedar clavado en la salida. Sebastian Vettel ha salido espectacular, Lewis Hamilton ha salido a la zaga del germano, el McLaren de Jenson Button pues también los ha seguido y bueno, es un poco frustrante, ¿no? El cómo Webber no es capaz de sacar nada en una salida y se ha ido... Sabemos, Mark Webber tuvo un problema con el KERS y más que se quedara clavado es que los otros sí que tenían KERS y él no lo pudo utilizar. Puede ser, pero bueno, entonces podemos hablar de que el KERS es fundamental y es impresionante lo que consigue una salida. Yo lo veo así un poco, si realmente es eso que dices tú del KERS, pues la verdad es que es un avance con muchísima importancia y se está demostrando. Un poco, para mí, impresión personal, se habla también de la salida mala de Fernando Alonso, que es el coche que viene justo detrás de Mark Webber, que bueno, consigue esquivarlo, pero quizá descentra un poco el hecho de que el coche que tienes delante y al cual te lanzas para adelantar, pues no vaya tan rápido y bueno, yo creo que Alonso eligió el lado malo, se metió por el medio
en vez de meterse por el lado derecho. Y bueno, también hizo una salida cuestionable. Y luego destacar los dos Renault, que han salido francamente bien, que se han puesto casi en cabeza. No han conseguido llegar al Red Bull de Vettel, pero se han metido ahí en las primeras posiciones y han comenzado una carrera bastante interesante. La posición, Vettel-Hayfield, que conseguía pues arrebatar a Lewis Hamilton la segunda plaza. Lewis Hamilton pierde esa posición, quedando tercero. Button se mantiene cuarto. Petrov gana la posición de Fernando Alonso. Massa le arrebata otra posición a Fernando Alonso, que queda como séptimo en la salida. La verdad es que, bueno, una salida relativamente limpia. Bueno, el primer incidente lo vemos con Barrichello, que tiene un reventón en la rueda, pero no se ha visto que haya ningún tipo de problemas ni de montonera en la salida. Y bueno, comenzamos a ver pues los primeros adelantamientos. El primero así del grupo de cabeza podríamos decir que sería el de Massa a Vitaly Petrov, y bueno, poniéndose otra vez, y como remarcaba Lobato, muy insistente siempre en este tipo de cosas, Fernando Alonso por tercera carrera consecutiva queda detrás de Petrov. Y bueno, veremos a ver si consigue quitarse la espina, toda la historia que tienen los comentaristas deportivos con este tipo de cosas. Bueno, Petrov esta vez pues comete un pequeño error, se va un poco largo en una de las curvas rápidas y bueno, Fernando consigue aprovechar para pasar por delante. En este momento, a la vuelta 6, los equipos por radio sí que empiezan a dar instrucciones o dar comentarios a algunos pilotos, hablando de lluvia en 5 o 10 minutos, cosa que, bueno, por lo que comentábamos de cómo estaba el tiempo de nuboso, bueno, pues era algo que se esperaba. En la vuelta 11, Webber es el primero del grupo de cabeza que entra a cambiar las ruedas, y bueno, ya tenemos ahí tanto Pedro de la Rosa como Marc Gené, que son gente muy experimentada en este tipo de cosas, pues ya empiezan a lucubrar si irán a 3 cambios, 4 cambios de neumáticos, y bueno, hablan de que posiblemente todos los equipos punteros arriesguen con 3 cambios, pero que Webber, bueno, entrando tan pronto, posiblemente iría a 4 cambios. Luego se ha visto que tenían bastante razón en lo que comentaban. En la vuelta 12 sí que han caído 4 gotas, algo un poquito más visible que lo que podía estar cayendo al principio, pero no ha llegado a mojar la pista. La verdad es que es toda la lluvia que hemos llegado a tener en toda la carrera, y aquí ha terminado pues el tema meteorológico y el problema pues del tema del agua. Hamilton fue el primero en la vuelta 13 en entrar a cambiar las ruedas después de estas 4 gotas, de esta incertidumbre de si tendríamos que ir a una carrera en mojado, seguido de Vettel también en la vuelta 13. Massa también entró en el pit lane en la misma vuelta. Y bueno, uno de los detalles también bastante decisorios, yo creo, en esta carrera ha sido pues que Massa ha tenido un primer cambio de neumáticos bastante complicado, porque una rueda trasera parece ser que tuvo un problema con una de las tuercas. Tuvieron que cambiar la tuerca, por lo que pudimos ver en televisión, y ahí pues consiguió Fernando Alonso adelantar a su compañero de equipo por ese problema en el cambio. La vuelta siguiente ya también entró Jenson Button para cambiar neumáticos, y bueno, nada, las 4 gotas, acaba la historia de la lluvia y seguimos tranquilamente la carrera. En la vuelta 14, una vuelta más tarde que el primer grupo, pues Fernando Alonso cambia y consigue salir delante de Nick Hayfield, que también pues perdió en el cambio de neumáticos posición con Lewis Hamilton y con Jenson Button. También en la vuelta 16 entra Petrov, otro de los que estaba ahí arriba, y bueno, Alonso en la vuelta 17 consigue adelantar a Vitaly Petrov y a Jenson Button, que bueno, la verdad es que es de los adelantamientos así rápidos que hemos visto. Han sido un par de
de anuncios los que nos lo ha impedido ver con más claridad, pero bueno, la verdad es que Alonso lo hizo bien, fueron un par de adelantamientos rápidos y bueno, luego también tuvimos una información en la vuelta 18 que Sebastián Buemi, me comenta Emanuel que no era Vitaly Petrov, era Kamui Kobayashi el que era rebasado por Fernando Alonso en esa vuelta tan limpia que hizo, pues adelantando esos dos coches. La vuelta 18 anuncia en dirección de carrera un exceso de velocidad de Sebastián Buemi, compañero de Jaime Alguersuari, que a las 2 vueltas se confirma. Es un poco esto que hablamos siempre, ¿no? De primero anuncian que van a investigar un exceso de velocidad y 2 vueltas después pues dicen que tiene que hacer un drive-thru, que bien podrían haberlo aplicado la vuelta 18, que era cuando más o menos le tocaba. En la vuelta 18, Fernando Alonso se coloca tercero, ha recuperado ya 4 posiciones desde la séptima a la tercera. Y Massa se encuentra con Mark Webber y consigue adelantarlo también pasada la vuelta 22 más o menos. En la vuelta 22 podemos ver que el ritmo de los Red Bull ya no es tan competitivo, no, sino tan superior como había sido la clasificación, y que tanto los McLaren como el Ferrari de Fernando Alonso pues van a un ritmo bastante cercano, si no superior, cosa que le ha dado bastante emoción a la carrera. Vuelta 23, Mark Webber confirma un poco esas 4 paradas porque vuelve a ser el primero en entrar rápidamente, también seguido por Jenson Button. Y en la vuelta 25, Lewis Hamilton, también una de las cosas que habría que tener en cuenta, entra para cambiar neumáticos y pone neumáticos duros. Hubo aquí un momento en el cual Pedro de la Rosa comentó que iba a poner duros, lo que pasa es que no decía el por qué. Hubo un pequeño comentario de Marc Gené un poco gracioso de decirle, oye, no voy a mandarles mensaje a los de Ferrari, puedes comentar por qué. Ha explicado que Lewis Hamilton no tenía neumáticos blandos que poner, hasta ahora todos estaban poniendo neumáticos blandos, y que Hamilton había gastado los neumáticos blandos en la clasificación el día anterior y había hecho un par de planos y los había dejado inservibles. Hoy no ha sido un día en el que haya machacado mucho los neumáticos, pero ayer sí que lo fue, y yo creo que ya lo hemos comentado más de una vez en el podcast, que Hamilton lo tenemos como un asesino de neumáticos que va a tener problema con estas cosas, y hoy ha tenido que hacer 2 pit stop, los 2 últimos pit stop con neumáticos duros porque no tenía para poner. En la vuelta 25 más o menos ya teníamos a Barrichello y a Sergio Pérez fuera, han tenido que abandonar. Hasta la vuelta 26 ha conseguido aguantar Sebastian Vettel, que ha cambiado neumáticos, se ha salido justo por detrás de Massa, un momento en el que, si no recuerdo mal, Alonso iba en primera posición, su compañero de equipo Massa podía frenar un poco a Vettel, pero Alonso ha tenido que entrar a la vuelta siguiente y también ha tenido un pequeño, no tan grave como el problema que tuvo Massa, pero sí tuvo un pequeño problema, un segundo que ha perdido ahí con una rueda trasera también. Y la verdad es que Massa tampoco ha conseguido aguantar mucho a Vettel porque tenía ruedas nuevas y Massa aún tuvo que cambiar ruedas en la siguiente vuelta. Entonces, volvemos más o menos a las posiciones normales. La vuelta 28 yo creo que tuvimos una de las luchas más interesantes que hemos podido ver en la carrera, porque ha sido 2 rivales que han ido de tú a tú, y ha sido Michael Schumacher y Kamui Kobayashi, que se han puesto a la par, y hemos visto un par de pasadas consecutivas, ya que no es como el caso, por ejemplo, de Vettel a Massa, que Vettel ha conseguido pasar a Massa y se ha desprendido de él, sino que en el caso de Michael y de Kamui se han quedado el uno enganchado al otro, y hemos tenido ahí, yo creo, uno de los puntos interesantes y emocionantes de la carrera. Una cosa que comentábamos y que habrá que analizar es que la vuelta 31
A Vettel le dicen por la radio que no puede utilizar más el KERS, no le dan más indicaciones, obviamente, pero a partir de esa vuelta, supuestamente, Sebastian Vettel, y por lo poco que hemos podido ver en las imágenes, ya no ha podido utilizar el KERS en lo que ha quedado de carrera. Vuelta 33, Mark Webber volvió a entrar a boxes otra vez, tercera entrada que hacía el australiano. Y en la vuelta 38, pues Hamilton de nuevo entra a cambiar neumáticos y consigue salir por delante de Mark Webber. Button también sale para cambiar los neumáticos y vuelve delante de su compañero de equipo, de Lewis Hamilton, que bueno, es una posición que ha perdido y sobre todo lo que más puede haber molestado al británico es el haberlo perdido a manos de su compañero de equipo. En la vuelta 41 pues también Fernando Alonso ha tenido que cambiar neumáticos y saliendo detrás de Vettel, que en ese momento iba primero, de los dos McLaren y del Red Bull de Mark Webber. En la vuelta 41 Vettel pues hace un cambio de neumáticos, sigue primero, ya no tiene muchos problemas. En esos momentos pues la posición que más o menos empezaba a ser un poco incógnita podía ser la segunda, porque la primera estaba bastante decidida. Hemos visto un Vettel que no ha cometido ningún error hasta ese momento y que bueno, se estaba llevando la carrera sin ningún problema. Webber entra en el pit otra vez en la vuelta 44 para cambiar los neumáticos y cede pues esa posición a Fernando Alonso y bueno, sale justo detrás del compañero de equipo de Fernando, que es Massa. Comienza una batalla a partir de la vuelta 45, en la cual pues Alonso, sin Webber de por medio, empieza a intentar dar caza a Lewis Hamilton, que bueno, lleva las ruedas un poquito más tocadas que el asturiano. Y bueno, aquí vemos el problema que tiene Fernando Alonso cuando intenta adelantar, pues parece ser que el alerón móvil se le ha quedado bloqueado. Comentaba Margenet que bueno, se le ha quedado bloqueado, pero no se ha quedado ni entreabierto ni abierto, se ha quedado bien, porque tienen un mecanismo que cuando falla, el mecanismo normal del alerón, pues se lo deja cerrado. Es algo que bueno, si vemos el accidente que tuvo uno de los Force India en el primer Gran Premio de la temporada, vimos que por llevar el alerón medio abierto antes de tiempo, pues tuvo una salida de pista. Bueno, pues Fernando Alonso no tiene problemas para controlar el coche, pero sí tiene problemas en la activación del sistema y bueno, eso condiciona un poco el adelantamiento a Lewis Hamilton. En la vuelta 45 se produce otro de los puntos calientes de la carrera y es cuando Alonso intenta adelantar a Lewis Hamilton, obviamente sin poder utilizar el alerón, tiene que buscar una zona distinta. Y bueno, un tema polémico que luego comentaremos, que luego discutiremos entre todos, es pues el adelantamiento que Alonso intenta hacerle a Lewis Hamilton, ganándole muchísimo el rebufo, y en el último segundo se despega. Lo que pasa es que calcula mal y con el lateral de su alerón le golpea la rueda derecha trasera a Lewis Hamilton. Y bueno, acaba la aspiración de adelantarlo de Alonso, que tiene que entrar en boxes. Y bueno, luego Hamilton no sabemos si debido a ese problema del toque con Alonso o la degradación que estaba sufriendo en los neumáticos, pues tiene que entrar a boxes un par de vueltas más tarde. Con la entrada de Alonso en pit sale detrás de Mark Webber, con una lucha que tiene también Mark Webber con Massa, hacen ese sándwich al Red Bull. Y bueno, Webber consigue pasar a Massa. Luego Fernando pues se coloca detrás de su compañero de equipo. Y yo creo que podemos ya tener un tema también de pilotos destacados para hoy con la actuación de Hayfield, que si bien en las primeras vueltas tuvo una gran actuación, luego pues se ha quedado un poco diluido, pero la constancia ha hecho pues que la vuelta 52, a falta de 3 para el final, consiguiera alcanzar a Hamilton y con la regularidad pues consigue adelantarlo.
Mark Webber pasa a Hamilton también un par de vueltas más tarde. Se confirma ese problema con los neumáticos, bien por el tema con Alonso, bien por degradación de los neumáticos duros. Y en la vuelta siguiente, la vuelta 53, Hamilton pues está obligado a entrar en boxes, ya que no tiene ningún grip y no tiene cómo continuar la carrera, saliendo detrás de Vitaly Petrov. La vuelta 54, una de las escenas más impactantes de toda la carrera. Vitaly Petrov se sale un poco del circuito, va por la hierba y yo creo que es en un sistema de alcantarillado, pues da un golpe con el coche, sale despedido hacia arriba y entra en el circuito prácticamente volando con las 4 ruedas en el aire y da un golpe bastante bruto contra el asfalto, momento en el cual pues se va contra el otro lado de la carretera porque rompe completamente el soporte de la dirección del volante, que ya no le sirve para nada y acaba ahí su carrera. Es una pena porque los Renault estaban haciendo una buena carrera a lo visto de lo que hizo finalmente su compañero de equipo. Y a partir de ahí la carrera, pues en la última vuelta ya no ha sufrido ningún detalle que podamos alientar más. Fantástica descripción, desde luego. ¡Wow! No creo que te hayas dejado ningún giro, ningún hecho relevante sin comentar, Dani. Fantástico. Bueno, pues esto es lo que nos ha dado la carrera, objetivamente, lo que ha sido la crónica de carrera, lo que hemos podido ver esta mañana. Y ahora me gustaría pediros a cada uno que comentemos y que digamos, yo también, cuál es la impresión que hemos tenido, es decir, cuál es la impresión que hemos tenido de la carrera que hemos visto hoy. Vamos a dejarle a Dani que respire, que tome un poquito de agua, que recupere la saliva y tal vez Osvaldo, Emanuel, ¿quién quiere empezar? Antes de empezar deberíamos dar un repaso rápido a cómo quedó finalmente la carrera, si les parece. Me parece bien. Pues sí, la carrera pues ha concluido con Sebastian Vettel pues ganando su segundo gran premio de forma consecutiva, seguido por Jenson Button, y en el tercer puesto pues vemos Renault, ya no ve Petrov sino Hayfield, ya los dos han tenido podio en el tercer lugar. Ya a partir de ahí pues seguidos de Mark Webber, Felipe Massa, Fernando Alonso, que a pesar de los 20 segundos de penalti que le han puesto luego de finalizar la carrera, pues ha mantenido su puesto, el sexto. En séptimo tenemos a Kobayashi, que había quedado originalmente de octavo, pero con la penalización de Alonso y Hamilton de 20 segundos, pues ha subido, como dije, al séptimo. Hamilton ha bajado al octavo. Y luego tenemos a Michael Schumacher de noveno. Y Paul Di Resta en su segundo 10º puesto consecutivo también, pues obtiene ese último puntito. A partir de ahí, pues Sutil, Rosberg, Buemi, Alguersuari, Kovalainen, Glock y Petrov. Y retirados, pues Luigi, D'Ambrosio, Trulli, Pérez, Barrichello, Kartikeyan y Maldonado. La vuelta rápida, pues la ha hecho Webber en la vuelta 46 con 1 minuto 40. Impresiones de la carrera, pues yo creo que tal como comentamos respecto a Australia, yo creo que este inicio de temporada está siendo divertido. Obviamente el cambio de proveedor de neumáticos y la introducción de digamos la parte técnica del alerón y el KERS y bla bla bla, pues nos están mostrando unas carreras donde al menos estamos viendo movimientos, ya sea en lances propios de carrera como también en toda la estrategia que las escuderías se tienen que montar en vista de la degradación de los neumáticos, y que ahora ya no estamos viendo 1 o 2 paradas, sino que ya pues estamos viendo un número de paradas mayor, 3, 4 como las que vimos hoy, y obviamente ese número de paradas incrementa la estrategia, digamos que el cerebro que le tienen que meter en las oficinas antes de cada carrera, cómo tienen que plantearla, y obviamente eso se está viendo también un poco reflejado en pista, y sí, estamos viendo unas carreras entretenidas, y contando con que lo de los neumáticos, la degradación, tampoco es que hemos llegado al pináculo, porque el tiempo y no nos está haciendo ver realmente, o los neumáticos no los hemos visto comportarse en realmente un clima cálido, porque a pesar del calor que hizo el sábado en la clasificación
y que hoy tampoco es que haya hecho frío, y a pesar de que no llovió, estuvo muy nublado y la pista no estuvo tan caliente como se esperaba. Así que yo creo que cuando lleguemos realmente a un circuito donde tengamos una pista con una temperatura de más de 40 grados, probablemente no veamos las 3-4 paradas que hemos visto hoy, sino que quizás veamos hasta 5. Y hay que ver también cómo una carrera con ese número tan elevado de paradas, pues cómo se desenvuelve. A fin de cuentas, pues estamos viendo movimiento, que era lo que pedíamos, que los movimientos vengan por estrategia y no por lances de carrera. Pues hasta ahora eso es mejor que nada, así que por mi parte yo creo que 2 carreras que me han dejado satisfecho, y vamos a ver qué nos deparan las próximas, ¿no? Emanuel, tus impresiones, por favor. Pues mis impresiones son que Malasia, bueno, el circuito en sí, pues se ha visto es muy propicio tanto al uso del DRS, el KERS y la degradación de los neumáticos. Menos medida, como comenta Osvaldo, que no ha pegado el sol directo. Y eso es que es un circuito ideal este de Sepang. Vamos a ver en el resto, porque por ejemplo Mónaco, Monza, el DRS ahí, a ver cómo se utiliza, ¿no? Y el KERS. Y después en la carrera, pues muy entretenida, hemos visto hasta 3 coches en paralelo, adelantamientos ya no en la recta predefinida, por así decirlo, para el uso del DRS y el KERS, sino en otras zonas del circuito, como digo, propicio para ello. Mucho baile de estrategia, más de 50 cambios de entrada a box, una brutalidad eso. Y después lo que es que hay 2 mundos. Por un lado tenemos la clasificación y por el otro lado tenemos la carrera. Hay una diferencia aproximadamente del ritmo de carrera de como 6-8 segundos del tiempo pole a la vuelta rápida de carrera. Y eso es principalmente por los Pirelli, y que es una diferencia altísima, ¿no? Ya hace tiempo que, no sé, la temporada pasada estaba esto más igualado, los tiempos de clasificación a carrera. ¿Y por qué destaco esto? Pues por ejemplo el caso de Ferrari. En clasificación tienen que mejorar. Yo ahí nadie lo discute, que es evidente que estar a 8 o 9 décimas de en este caso Red Bull McLaren, pues no puede ser. Y ahí tienen que mejorar como sea y cuanto antes. Después en carrera, por los datos vistos, en Australia Fernando fue el segundo piloto más rápido en marcar una vuelta rápida. Y aquí ha vuelto a suceder lo mismo. Con lo cual eso quiere decir algo, que el coche en carrera se comporta bien y le permite ir rápido. Que después por causas de la clasificación y temas varios como puede ser que se encuentra un tráfico, que el DRS no le funciona, que el accidente con el toque con Hamilton y temas que al final no han podido resultar en un podio, pues sí, de momento no se ha podido en un podio. Pero tampoco es un desastre absoluto como lo han querido pintar algunos, diciendo que casi Ferrari ya, que se dedica a la próxima temporada, que Ferrari va a ser una comparsa esta temporada, cosas que hoy he leído comentarios que comentarios ya de verdad que ya no sé que ve la gente para decir cosas como que Ferrari va a ser una comparsa esta temporada. Que lo digas de España, pues vale, es que ya de partida, pero que lo digas, te diría de Red Bull, McLaren, Renault, Williams, tal. Pero de Ferrari que digas que va a ser una comparsa, ya me parece que no has visto Fórmula 1 en tu vida salvo esta carrera, para que digas cosas como esa. Y después pues Vettel, que la verdad no ha tenido 2 carreras muy placenteras, nadie le ha metido ahí ninguna complicación, y el Red Bull parece bastante fiable. Button, que bueno, en esta ocasión ha estado más atinado que Hamilton, la estrategia también ha sido mucho mejor que la estrategia de Hamilton. Heifel, que en el pasado Gran Premio, entre que en la clasificación un piloto le chafó la vuelta rápida en la Q1 y después el toque en carrera y tal, le salió una carrera mala, pero aquí en Sepang ha demostrado lo buen piloto y fiable que es, y lo rocoso y regular que es, y ha conseguido un podium pues
fantástico. Weber, pues tiene que mejorar un poco pues, el tema de las salidas y un poco que ya se está viendo claramente. Si el año pasado era Vettel, Weber, ahí quien era el primer piloto, tal, está claro que de momento Vettel, primer piloto clarísimamente, y las pocas dudas que pudiera haber, yo creo que se han despegado ya. O sea, Weber, ya no sé qué pasa, pero que a él no le han montado el KERS en esta carrera, le ha fallado. El chasis se lo cambiaron para esta carrera porque decían que el Austral estaba defectuoso. Al final, pues entre unas cosas y otras no acaba de tener ni la vuelta rápida puntera que tiene Vettel, ni el ritmo que tiene Vettel en carrera. Massa parece que han dado un pasito adelante y le sientan mejor los Pirelli que los Bridgestone, y al menos está ahí en camino. No va tan mal como el año pasado. Kobayashi, que coge puntos, casi siempre coge puntos. Comentaba Dani antes con Schumacher, duelos, también lo ha tenido repasando con Weber. Kobayashi está destinado a pelearse con todos y al final siempre acaba ganando algo para casa. Y después también destacar por Schumacher, que los Mercedes pues no están de momento, no están. Comentaba Ross Brown que ellos tardaron en hacer la parada pensando que podía haber lluvia, y ahí ya, si esta temporada si esperas una vuelta más, es al revés que todas las temporadas pasadas, vas a la contra, hay que entrar antes que el resto. Y aquí Mercedes ha esperado y pues le ha pasado el arroz. Schumacher ha conseguido un noveno, que es 2 puntitos para Mercedes de 2 grandes premios, que es nada eso para una escudería y Schumacher que querían luchar por el título a principio de temporada. Rosberg pues de momento nada. Y comentar también a Alguersuari, que al parecer se ha visto después que él se quejaba tras la carrera que algo tenía que pasar al coche porque era imposible que el coche fuera tan mal, y al parecer se ha descubierto después que el alerón delantero estaba defectuoso y el tren delantero pues evidentemente no le permitía girar bien el coche. Y también comentar como anécdota que si el año pasado el Pupas del inicio de temporada fue Sauber, yo creo que el Pupas de esta temporada es Williams. Salvo España, son los coches que menos vueltas han dado. Uy, es que vienen unos aires malos del otro lado del Atlántico, creo yo. Al pobre Williams. Bueno, desde luego llevamos 2 impresiones de carrera bastantes. Ahora me lo habéis puesto difícil, porque la verdad es que yo tengo muy poquito que decir. Yo lo que voy a empezar diciendo que me ha gustado mucho la carrera, que la he disfrutado, que se junta además con la carrera de Australia, que también la disfruté. Por eso estoy contento, porque parece que tenemos ingredientes para tener carreras más entretenidas y más divertidas y más emocionantes. Voy a decir que me ha gustado mucho. Bueno, Vettel está demostrando una madurez que va ganando carrera a carrera. Weber tiene muchísimo que demostrar. Si no es el KERS, como tú decías, Emanuel, es el chasis. Nos gustaría saber si Weber está compitiendo con las mismas condiciones que su compañero de equipo, para saber si este año va a demostrar el nivel de los últimos 2 años o no. No lo sabemos, esperamos que sí. Pasa lo mismo un poquito con Ferrari. Massa hoy estaba haciendo una carrera muy buena. El primer repostaje que ha hecho le ha dejado sin opciones prácticamente de seguir peleando por el podio. Y luego en las segundas posiciones, en el segundo nivel de posiciones, sexto, séptimo, pues se valora menos la carrera que se ha hecho, pero yo creo que ha hecho también una gran carrera. Fernando está demostrando algo bueno y algo malo. El algo bueno es que tiene mucho nervio, tiene muchas ganas de este año ser muy agresivo. Lo malo es que esa agresividad también le conllevan errores. Las salidas que ha hecho tanto en Australia como aquí pues no son las mejores, y luego las maniobras pues hemos visto hoy pues un error en una maniobra de adelantamiento con Hamilton, que a la vez nos ha dejado, yo creo que los momentos más bonitos de la carrera, y que se demuestra que son 2 grandes pilotos. Luego hablaremos incluso de la sanción que se les ha dado y si es justa o no. Pero bueno, la carrera me ha dejado la impresión de que vamos a ver muchos duelos, de que el hecho
que por primera vez, o al menos en muchos años que yo recuerde en la Fórmula 1, se le da la posibilidad a un piloto de tener una ventaja que el piloto a quien debe adelantar no tiene, y estoy hablando del DRS, pues nos va a dejar oportunidades de ver adelantamientos, y que incluso los pilotos, no quiero decir que se dejen adelantar, pero a veces prefieren no arriesgar tanto, dejar que les pase el coche, porque saben que la ventaja que ha tenido el coche que les adelanta la van a tener ellos en la siguiente vuelta. Entonces, sería interesante, y nosotros no lo haremos, pero alguien lo hará, saber cuántos adelantamientos estamos viendo por carrera y medirlo con respecto a los 2 o 3 últimos años. Asme han gustado McLaren. McLaren está está consiguiendo que Red Bull no se vaya. Red Bull está demostrando pues una superioridad técnica, sobre todo en calificación, impresionante. Habrá que ver hasta qué punto es legal o no, porque siempre hay dudas, siempre hay sospechas. Ferrari tiene mucho que demostrar y mucho que mejorar también. Y luego pues tenemos todo un crisol de escuderías como son, se me ocurren Sauber, Toro Rosso, Mercedes, Renault. Yo creo que ahora mismo es quien nos está sorprendiendo más y mejor, y Petrov de repente está dando un salto hacia adelante. Hayfield está teniendo por fin un coche ganador que llegó a tener con BMW pero que no llegó a aprovechar, y tal vez este año ojalá nos sorprenda con alguna victoria. Y no lo sé, me ha dejado muy buena impresión esta carrera. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el Gran Premio de China, del que adelantaremos horarios y predicciones en breve. Pero bueno, vamos paso por paso. Dicho esto, comentada nuestra crónica de carrera, nuestra impresión general, vamos a hablar de algunos puntos. Y para esos puntos, llevamos 40 minutos, pues nos vamos a dedicar 10-15 minutos como mucho, porque si no, no nos va a dar tiempo. Hablábamos de las sanciones antes que se les han dado tanto a Lewis Hamilton como a Fernando Alonso por el forcejeo que han tenido, por el emparejamiento que han tenido durante las vueltas 43-45. Emanuel, tú tienes el papel de la FIA que explica por qué se sanciona a cada uno de esos pilotos. ¿Por qué se les sanciona? Pues vamos por partes. A Fernando Alonso se le sanciona se le sanciona con un drive-thru, pero como ya acabó la carrera se le ponen 20 segundos. Y el porqué es porque causa una colisión con el coche número 3, que es el de Hamilton. Esa es la razón, por causar una colisión. Ya hemos visto casos y casos de este tipo de sanción por causar una colisión. Otra cosa es que fuera tan colisión como esta, pero bueno, del mismo tipo me refiero. Después... No, bueno, Emanuel, te interrumpo solo un segundito para puntualizar que es por una colisión que evitable, es realmente lo que dice la FIA, que es una colisión que pudo ser evitable y por eso lo sanciona. No, o sea, no es realmente por una colisión per se, sino por una colisión que la FIA pues dice que es una colisión que era perfectamente evitable. Vale, pues continuamos para Bingo, y una vez ya Emanuel haya dado todos los datos, entramos un poquito en el debate. Y a Hamilton creo que, en la recta de meta, pues por lo que mucho critican de él, que por hacer más de un cambio de dirección defendiendo una posición. Ya recordáis mismamente el mismo Gran Premio de Malasia del año pasado con Petrov, que, como recordaréis, los comisarios le dieron un toque como que a la próxima ibas a dar sancionado. Pues lo han sancionado con un drive-thru que, como acabó la carrera, pues 20 segundos. Yo creo que realmente la sanción, no sé, las dos de 20 segundos, pues tampoco, si no se las ponían, tampoco pasaba nada. Yo es lo que opino, pero tampoco me ha parecido como para sancionar. O sea, toques por adelantamientos, hemos visto a todos los pilotos siempre en la historia que por un adelantamiento siempre ha habido toques. Y no sé, ha sido un error, sí, ha sido un error de Fernando que no ha sabido medir, pero bueno. Weber el año pasado también en Valencia se pasó ahí con Kovalainen y no le pusieron después un drive-thru ni nada. Yo comparto un poco la opinión que tiene Manuel, que es si se lo ponen bien, si lo dejan sin sancionar, tampoco es algo que nos haya llamado tanto la atención. Sí que quizá las formas, yo pues antes de grabar el podcast sí que le he preguntado a Manuel, porque yo he buscado esa información y Manuel es el que ha conseguido la hoja que, con el resumen que hace la FIA de este tipo de decisiones.
Y lo que no veía lógico, y comentaba por ejemplo con mi hermano después de comer, pues era que si Hamilton hacía esa maniobra, que yo en ese momento pues comentaban que era pues por haber hecho las S, pero que yo no lo veía claro en el adelantamiento, es decir, no sabía el momento o si era en otro punto aislado del circuito, pues no sabía si eran las dos sanciones por la misma imagen que vemos en televisión. Claro, veía que si Hamilton se echa a un lado y lo sancionan, me parecía raro que sancionaran a Alonso por intentar adelantar y esquivar a la vez un poco esa maniobra de Hamilton, y que bueno, que también lo sancionaran a él. Los han sancionado, bueno, pues como dice Manuel, podían haberlo hecho, podían no haberlo hecho, pero también hay que saber un poco cuando pasan estas cosas, saber un poco por qué es. Saber qué ha sido, pues porque Hamilton ha ido en una zona del circuito, ha hecho esas S, y después Alonso pues ha hecho esta maniobra que quizá podría haberla hecho un poquito menos agresiva, buscando un poco menos el rebufo, pero bueno, no tengo mucho que reprochar hoy a esta decisión. Yo por mi parte, yo creo que nosotros, y creo que aquí hemos sido muy críticos de la FIA, y yo creo que es momento donde hoy, digamos que las sanciones hasta cierto punto han sido claras, que afectaran o no luego el cómo terminó la carrera, pues cierto, pero bueno, si otras veces criticamos que no sancionan, ahora no tenemos por qué criticar ahora, porque resulta que resta o no resta de acuerdo a cómo concluyó. Yo creo que está bien. A ver, Hamilton hizo sus cambios de dirección en la vuelta anterior al incidente con Alonso, hay que aclarar, y lo han sancionado. ¿Qué hubiese pasado si no lo sancionan? Igual estuviéramos criticando a la FIA muy probablemente. Así que bueno, ha hecho sus cambios y lo han sancionado. Y la de Alonso es la que yo no veo muy clara. Bueno, sí, obviamente que se pudo haber evitado, pero no sé, no tengo yo recuerdo de que hayan hecho una sanción similar cuando otra persona haya intentado pasar y se haya hecho un toque y resulte que hayan analizado ese adelantamiento y hayan concluido que sí, que era un adelantamiento que el toque se pudo evitar. No sé, no recuerdo que haya pasado algo similar. Por eso yo la de Alonso no la veo tan clara como la de Hamilton, pero bueno, se la han analizado, ya han concluido eso. Y pues bien, yo al fin y al cabo en este caso tampoco los 20 segundos Alonso no lo han afectado en su posición final en la carrera, así que por mi parte yo creo que nada que objetar. Vale, yo voy a dar mi opinión sobre esto. Veamos, sí, las sanciones podemos decir que están bien puestas, perfecto. Tú decías antes, Osvaldo, puntualizabas que la FIA decía que había sido una colisión evitable. Estamos hablando de un deporte de riesgo, en un deporte en el que muchas veces quien más arriesga gana, o a veces no. Entonces, hablar de colisiones evitables, hombre, evidentemente, si mañana, por ejemplo, imponen como en el código de circulación, pues una distancia mínima de seguridad, pues también vamos a evitar muchísimas más cosas. El no dejar defenderse, el solo permitir un giro. Pues si tuviéramos coches y si tuviéramos la tecnología para permitir adelantamientos más fáciles y luchas, no lo sé, es decir, cada vez la Fórmula 1 ha pasado de un deporte en el que se sufría y en el que los coches tenían que ser fuertes, a un deporte que como el baloncesto, en el que el más mínimo empujón, la más mínima agresión, la más mínima valentía de alguien por hacer algo osado, pues se sanciona con 20 segundos. Y bien, ¿es lo que queremos? Hombre, yo personalmente nunca he visto la Fórmula 1, me gusta ver la Fórmula 1 como un deporte en el que pueda haber eso, es decir, un atrevimiento. Yo he disfrutado tanto con las maniobras de Lewis como con las maniobras de Fernando, y yo creo que podíamos haber tenido un espectáculo si eso continuaba 2 vueltas más. Pero han sido sancionados, entonces ¿qué lección tienen los pilotos de esto? Que la próxima vez no tienen que atreverse, no tienen que osarse a hacer esas maniobras, a hacer esos adelantamientos. Es verdad que
la defensa que hace Hamilton por reglamento está prohibida. Y también es verdad que sí, que Fernando podía haber no sido tan agresivo y no haberlo o sea, y no haber tenido ese toque. Pero entendemos que no puede haber adelantamientos no agresivos, que tiene que haber un punto de agresividad. ¿Cuánto se le deja? ¿Cuánto no? No lo sé. Incluso Fernando, que ha sufrido, digamos, la maniobra que por reglamento es ilegal de Lewis Hamilton, no ha llegado a decir eso no se puede hacer, es ilegal. Ha dicho que había visto maniobras agresivas, pero no dándole un toque negativo, sino un toque más descriptivo a lo que ha ocurrido. También ha dicho que había sido, bueno, que al final se había tocado, que esas cosas a veces pasan en la Fórmula 1 y que pues hoy había tenido la desgracia de tocarle a él. No sé, o sea, yo me posiciono en contra, pero entiendo que los reglamentos están escritos y que dicen lo contrario. La pregunta es si eso es lo que queremos que sea la Fórmula 1. Osvaldo, ¿ibas a decir algo más, Osvaldo? Sí, bueno, lo que quería puntualizar era que, a ver, yo no creo que la agresividad de Alonso sea lo que se está sancionando, sino que la agresividad conllevó a un error y el error produjo un accidente. Yo creo que yo lo que criticaría, yo no criticaría la agresividad de Alonso, sino que simplemente el error, porque es humano, como un error que puede cometer cualquiera, simplemente hizo un mal cálculo. Yo creo que el error no es un error de agresividad, sino un error simplemente de mal cálculo. Claro, un mal cálculo un poco como consecuencia de ese ímpetu que tenía de pasar a Hamilton. Pero yo no quiero, digamos que atachar el error a Alonso ser agresivo, pues yo pienso que estaba en todo su derecho de querer pasar a Hamilton, pero simplemente fue un error simplemente de cálculo, que no se abrió lo suficiente, midió mal y abrió muy poco y su alerón ha tocado con el neumático. Claro, pero quiero decir, Hamilton, ese error de cálculo viene a que estaba haciendo una conducción muy agresiva y que pensó que pasaba y no pasó. Quiero decir, evidentemente era evitable en el sentido... Claro, pero mi punto es que tú puedes ser agresivo y probablemente si el error no sucede, estaríamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Estaríamos hablando de qué bien Alonso que fue agresivo. Claro. Por eso yo no quiero achacar la crítica al ser o no ser agresivo, simplemente al un error puntual. Claro que también aquí hay un tono de gris porque es cierto que el error, repito, viene del ímpetu, pero... No, a ver, pero yo me quiero quedar simplemente con que es un error de cálculo y ya está. Pero que... No se abrió lo suficiente. Sí, pero... Y toca. Porque es que si se abre lo suficiente y no toca, estaremos aplaudiendo su agresividad, claro, porque lo pasa en el momento. Pero la Fórmula 1 es un deporte de límites y seguramente, es decir, evidentemente, si Alonso se abre más, no lo toca, perfecto. Pero si Alonso se abre un poquito más de lo necesario y justo, tampoco lo adelanta. Entonces, por eso digo que es agresividad. La agresividad en Fórmula 1... Perdón, un segundito, termino. Espera que termino. La agresividad en Fórmula 1 conlleva riesgo y se toman riesgos de cálculo, intentando apurar. Y aquí se ha pasado, evidentemente es un fallo, por supuesto, pero que sancionar eso, sancionar el buscar el límite y sancionar el que no ha habido yo no he visto, es decir, una mala intención, ni un fallo de cálculo, como tú dices, desproporcionado, como a veces hemos visto en algunos adelantamientos que dices, pero si hasta yo veo que ahí no pasa, ha sido para mí lo que sería en fútbol un lance de partido, una carga legal, como diríamos en fútbol. Sancionarlo a mí no me parece bien, pero entiendo que está en los reglamentos y que por tanto pues se tiene que actuar así. Pero... Y continuamos, que hay una cosa que esto de la colisión sucede en la vuelta 45, el Gran Premio acaba en el 56 y tenemos constancia de esto 10 minutos después de haber acabado la carrera, y la decisión de sancionarlos se toma después de haber hablado con los dos pilotos. No sé, ahí pasa algo, ¿no? O sea, 10 vueltas esperaron. No sé, recuerdo por ejemplo lo que pasó en Hungría con Barrichello y Schumacher, que le pusieron un drive-thru a Schumacher y a las vueltas, como creo que sería, no sé, igual fueron 10 vueltas a lo que tardaron a ponerlo a Schumacher, pero no sé, o sea, tardaron 10 vueltas aquí y después aparte no fue porque reclamaran ni Fernando ni Hamilton, fueron de oficio ellos
Y tomaron declaración y, o sea, si no toman declaración ni nada, no sé, es extraño. No, yo no sé si extraño, pero desde luego inapropiado. Es decir, que la Fórmula 1 siempre termine horas después con cambios en la calificación, yo creo que tiene que ser inmediato. No digo inmediato, pero bueno, una vuelta, 2 vueltas, hay que juzgar. Escuchar a los pilotos está bien, pero en este caso me gustaría saber, los pilotos llegan, cuentan lo que hicieron y ya está. Es decir, en este caso es poco descriptivo. Hamilton puede decir misa, pero movió el coche más de la cuenta. Fernando podrá decir misa, pero es que le embistió. Quiero decir, ¿qué más? O sea, blanco y en botella, no lo sé. Entiendo las dos posiciones. ¿Queréis decir algo más? Pasamos adelante. Proseguimos hacia, bueno, el tema de muy curioso, y además yo lo quería sacar en el anterior programa, la superioridad de Red Bull en calificación. Estamos viendo que tanto McLaren, Ferrari como Red Bull están ahora mismo muy a la par en ritmo de carrera. Bueno, digamos que Red Bull y McLaren están prácticamente a la par. Ferrari está un pelín detrás, pero lo podíamos meter en ese grupo. Y podíamos también meter, y era otro tema, y ahora yo creo que lo podemos hablar todo, a Renault. Renault está haciendo, perdón, un trabajo excelente, ha hecho un trabajo excelente y se están posicionando como la tercera o la cuarta escudería peleando con Ferrari. Digamos que habría un debate abierto y tendríamos argumentos a favor y en contra. Sin embargo, en la calificación, Red Bull ahora mismo está tomando una delantera que no es decir, a día de hoy, vamos a ver cómo llegan los coches a China y las evoluciones, pero ahora mismo no puede igualar ninguna otra escudería. El cómo consiguen esa dualidad, ir bien en carrera, porque van en carrera, aunque no vayan espectacularmente bien, van muy bien en carrera, pero ser imbatibles en calificación, digamos que toda la Fórmula 1, o sea, todas las escuderías, el resto de escuderías llevan analizando, escudriñando datos, fotografías, vídeos para saber qué es lo que ocurre. En el fantástico blog de Fórmula 1, Fórmula 1 al día, publicaron hace una semana, hace 10 días, una entrada en la que se exponían diversas fotografías para demostrar que el coche, que Red Bull, el alerón delantero, ya no solo el alerón, sino el morro entero, flexa hacia abajo en altas velocidades. Eso provoca que haya menos carga aerodinámica y eso provoca que vayan más rápido. Sin embargo, esa ventaja tendría que ser la misma en calificación que en carrera y sin embargo solo vemos esa superioridad en calificación. Entonces, ese secreto que tiene Red Bull es algo yo creo que muy interesante y que tendríamos que no ponernos a hablar porque, o sea, podemos aquí ahora debatir un poquito, pero yo creo que es el gran secreto que tiene que ser descubierto por las otras escuderías si quieren prestar batalla en los sábados, porque si no, el número de poles que se van a repartir Vettel y Webber va a ser asombroso esta temporada también. No sé si queréis comentar algo, pero bueno, a mí me llamaba mucho la atención y quería comentarlo. Yo diría que, bueno, lo que comentas, sí, vemos una superioridad en cuanto a clasificación, en cuanto a, diría, esas vueltas casi desde parado. O sea, sales de boxes, haces tu vuelta de calentamiento, haces la vuelta lanzada y van bastante bien y aún así, bueno, creo que del Gran Premio de Australia al Gran Premio de Malasia hay ya una diferencia. Ya Sebastian Vettel ya no ha metido tanta diferencia a los demás pilotos, ya van un poquito más ajustados. Creo que ahí, bueno, pues le están, sobre todo la escudería McLaren está cogiéndole un poco a Red Bull en ese tema. Y bueno, yo creo que en carrera sí que estamos viendo pues Vettel y Webber, bueno, que tienen un buen coche, Hamilton y Button que tienen un buen coche y van bien, Alonso que yo creo que tiene un muy buen ritmo de carrera, el coche pues sí es un poquito más complicado yo creo que de ver que va tan bien. Yo creo que es un poquito más el hecho de que son buenos pilotos a que el coche vaya definitivamente como quieren. Y luego yo creo que los dos Renault lo que han tenido es puramente ese ritmo de carrera, o sea, y entendido más que como batir vuelta a vuelta y hacer unas vueltas magníficas de tiempo, más bien como regularidad. En la carrera de hoy han aparecido al principio, se han posicionado, han ido perdiendo posiciones
con los cambios de neumáticos, con todos los lances que ha habido a lo largo de la carrera, y al final han estado ahí. O sea, es esa regularidad de que han ido a su ritmo, poco a poco, y al final pues han seguido estando ahí, aunque hayan desaparecido a mitad de carrera. Yo creo que las cosas, personalmente a mí me parece que se están igualando un poco más, porque ya estamos viendo que Webber no siempre está tomándole la alternativa a Vettel o justo detrás. O sea, ya lo vemos pues que se están metiendo pilotos de por medio, en este caso Hamilton en estas 2 carreras, y creo que se está un poquito más ajustado. Por lo menos es la impresión que me da, y yo creo que, y espero, que la temporada sea así, que los Red Bull no den un paseo triunfal, porque eso no es bueno para el espectáculo, no es bueno pues para las carreras, ni hay emoción. Yo suelo acotar una última cosita y muy rápida. Sí, es cierto que los Red Bull en carrera no se ven imbatibles, y tenemos escuderías como McLaren y Ferrari, Renault, que en carrera marcan buenos ritmos, buenos tiempos, y digamos que en teoría, en el papel, decimos, son escuderías que le pueden dar guerra a Red Bull. Pero el problema es que Vettel clasifica en estas 2 carreras, siempre coge la pole y no sale mal. Entonces, cuando el alemancito sale de primero, y generalmente sale muy bien, ya nadie después lo puede coger, porque agarra punta y no la suelta. Entonces, realmente, si quieren ver, digamos, plasmado esa igualdad de carrera, alguien tiene que tomar la pole un día y salir delante de Vettel, para realmente poder equiparar si realmente están iguales o no están, o si la superioridad de Red Bull es realmente tal cual. Pero mientras no le ganen en la pole, y sabemos que Vettel va a ser complicado que salga mal, pero mientras salga en la cuerda, no lo van a coger, lamentablemente es así. Sí, esto que comenta Osvaldo es importante, porque si os acordáis, el año pasado Vettel hizo, no sé, ya no me acuerdo del número exacto de poles, pero hizo como una cantidad increíble, y después en victorias no hizo tantas poles como victorias. Sin embargo, este año sí que está pasando eso, con lo cual algo pasa ahí. Bueno, lo bonito, esto es lo fantástico de la Fórmula 1, que podemos estar debatiendo estas cosas, y que todo esto que hablamos quedará siendo un poquito, como diría Osvaldo, paja loca cuando en octubre, noviembre termine la temporada. Y hablaremos esto tal vez, no digo como una anécdota, sino como algo que ocurrió a principio de temporada, luego vimos evoluciones, luego vimos errores, pero la situación actual al inicio de la temporada es que la superioridad de Red Bull en la calificación es apabullante. Nos podemos mover, si queréis, un poquito hacia adelante. Podríamos comentar, yo creo que ya hemos comentado también el buen ritmo de 4 escuderías como son Red Bull, McLaren, Ferrari, hasta aquí lo esperado, pero también de Renault. Como decía Dani, sobre todo en regularidad, pero también porque han hecho un coche muy bueno. Y podíamos hablar un poquito de si las novedades que tenemos este año, como son los neumáticos, el DRS, el alerón móvil y el KERS también, si creéis que están contribuyendo a que tengamos un mayor espectáculo. Dani, ¿querías decir algo al respecto? Bueno, yo creo que estamos viendo que en esta temporada estamos teniendo incertidumbre por el tema de los neumáticos. Estamos teniendo pues la novedad del alerón, algo que yo ya dije. Estamos teniendo una diferente aerodinámica, con lo cual pues estamos favoreciendo un poco adelantamientos, incluso aunque no utilicemos el DRS. Y bueno, creo que también el KERS, en cuanto a equipos que lo monten o no lo monten, o que tengan problemas, pues estamos viendo ahí bastante, bueno, tenemos incertidumbre, ¿no? De qué puede pasar, de que un equipo pues puede adelantar o no utilizando los nuevos sistemas, que sea más fácil y todo eso. Yo creo que tendremos, bueno, en estas 2 carreras lo hemos visto, o yo por lo menos lo he visto bien, creo que hemos tenido emoción. Tendremos que ver pues que a final de temporada tendremos que hacer un balance, o a mitad de temporada mismamente, que ya tendremos resultados suficientes, de si realmente pues este año las normas, las novedades han beneficiado al espectáculo y no ha pasado como en años anteriores, que tampoco es que hayan conseguido nada. Sí, a tu pregunta, Gerardo, yo digo rotundamente sí, pero que lo que no puede ser es que el sistema no sea fiable. Me explico. El tema de Fernando hoy, que no le ha funcionado, el tema de Barrichello, que por software la FIA en Australia no le permitió utilizarlo, a Schumacher en clasificación en Malasia tampoco le funcionó en la Q3, digo en la Q2. Lo que no puede ser es que
siendo un sistema que sí que provoca fluctuación y una gran cambio de velocidad punta, que no funcione. Además tampoco es tan complicado el sistema, es un muelle que se levanta y cuando quita el botón, cuando se frena, baja. Tampoco es algo, ¿sabes? Algo tan pequeño que puede hacer cambiar tantas cosas y que a veces falla. Osvaldo, ¿queréis comentar algo? ¿Añadir algo? No, bueno, no, solo que, bueno, el que no funcione, a ver, creo que decir que no funciona es algo muy genérico. No le está funcionando a algunas escuderías y bueno, ya es cuestión de... No, me refiero a eso, así, a las escuderías. Exacto. El sistema funciona, sí, eso estoy totalmente de acuerdo que el sistema funciona, perfecto. Que yo me refiero, como tú dices, a las escuderías, que no puede ser que en el caso de Barrichello falló la FIA, vale, pero en el resto fallaron las escuderías. Y no puede ser eso, que sea algo tan sencillo y que falle. Sí, tienen que darse cuenta de que obviamente es algo importante a lo que tienen que prestarle mayúscula atención porque repercute positivamente en que puedan pasar o dejar de ser pasados, así que sí, es un red flag que tienen que ahí ponerse en las pilas y solventar esos problemas, que obviamente son problemas de ingeniería y mecánica, y pues tienen que ajustar eso. Y sí, yo creo que no se pueden dar el lujo de que el DRS no les funcione en una carrera o que a mitad de carrera deje de funcionar, sin duda. Bueno, pues continuamos un poquito más y lo último que podíamos comentar antes de entrar ya en lo que es el Gran Premio de China es qué ha ocurrido con el tiempo, qué ha ocurrido con la lluvia. Teníamos que tener un 80% de probabilidad, al final no ha sido nada. Osvaldo, tus 2 céntimos, como dirías. Sí, bueno, sí, lo comenté un poquito creo que al principio en mi impresión general, que sí, segunda carrera en la que se vaticina una climatología que afectará de X o Y manera a los neumáticos, pero que no se da. Y lo que nos queda es lo que lo comenté ya, esperar a realmente una carrera donde se den las circunstancias de altas temperaturas para realmente saber cuánto o la degradación tope de los neumáticos y sentir y disfrutar una carrera con 5 o 6 entradas a boxe y ver las estrategias ahí y ver hasta cierto punto un poco el desastre que se puede armar, pero en cualquier caso no hemos tenido la climatología que se esperaba, pero tampoco hemos tenido malas carreras, así que total ganancia, yo 0 quejas. Muy bien, pues vamos a entrar ya en lo que va a ser el Gran Premio de China. Hablando un poquito de lo que es circuito, cómo llegan las escuderías y qué horarios nos vamos a encontrar. Vamos a hacer un pequeño resumen. Dani, circuito de China, tilcódromo, ¿verdad? Pues sí, tenemos un tilcódromo y habrá que ver un poco pues cómo podemos solventar pues los problemas que teníamos antes con estos avances que comentábamos ahora. El tema del DRS, de los nuevos neumáticos, la degradación, pues habrá que ver un poco la diferencia que tenemos entre este año y el año pasado. Yo creo que también podríamos comentar un poco, pues estamos en China y vamos a tener unos horarios otra vez un poco distintos a los europeos. Y bueno, empezamos el viernes con los primeros entrenamientos a las 4 de la mañana, los segundos entrenamientos 4 horas después, a las 8 de la mañana. Y el sábado, pues la tercera tanda de entrenamientos a eso de las 5 de la mañana. La clasificación la tendremos el sábado a primera hora de la mañana, a las 8. Y el domingo a las 9 de la mañana tenemos la carrera. Bueno, ¿y cómo llevan las escuderías? Pues solo hay apenas una semana de diferencia y salvo alguna pequeña modificación, como siempre, que de McLaren, pues tanto Red Bull, Renault y Ferrari van a tener pues lo mismo que en Malasia. Lo que sí que podemos comentar son las clasificaciones para situarnos antes de este Gran Premio, como son, por ejemplo, la de pilotos, donde Vettel lleva 2 de 2, con lo cual 50 puntos. Segundo en el Mundial, Button con 26, y tenemos un empate con Hamilton a 22 con Webber, 22. Quinto es Alonso con 20, Massa con sexto con 16, Heifel y Petrov también empatados con 15 puntos. Y Kobayashi noveno con 6 y Buemi con 4 puntitos. Esos son los 10 primeros en cuanto a pilotos. Y en cuanto a escuderías, pues
Dominio de Red Bull con 72 puntos, seguido de McLaren con 48, Ferrari tercero con 36 y McLaren cuartos con 30 puntos. Quintos son Sauber con 6 y sextos son Toro Rosso con 4, los mismos que Force India, y Mercedes pues con 2 puntitos. Bueno, y repasando clasificaciones, vamos a ver un poco pues nuestro juego en el podcast. Esa porra que hacíamos el fin de semana pasado, en la cual pues no hemos tenido mucho acierto. Osvaldo pues comentaba que Hamilton quedaría primero, Vettel segundo y tercero Alonso. Manuel pues comentaba que Alonso ganaría la carrera, que Vettel quedaría segundo y que Hamilton quedaría tercero. Gerardo dijo que ganaría Alonso, que Vettel quedaría segundo y Hamilton tercero. Y yo comenté que bueno, que Vettel se llevaría la carrera. Yo creo que es de lo poco que hemos acertado, que Alonso quedaría segundo y que Mark Webber quedaría tercero. Ahí pues no nos hemos acercado mucho. En la porra del post del blog, donde podéis participar todos, y que, bueno, recordemos que esta semana, si la semana pasada era un récord de participación con 92 participantes, creo que era, pues esta semana hemos conseguido un nuevo récord con 103 participantes. La verdad es que está la cosa muy reñida. Y bueno, lo primero, pues pedir perdón porque nuevamente ha habido 2 clasificaciones debido a que, bueno, hemos intentado actualizar a primera hora de la mañana y hemos tenido que actualizar posteriormente, pues cuando la FIA ha confirmado las sanciones de Alonso y de Hamilton. Podemos comentar que, bueno, Malik por segunda jornada consecutiva ha sido el primero con 153 puntos. Tenemos a Guti con 141 puntos y, bueno, a Joni VNG con 137 puntos en tercera posición. Luego, bueno, también está nuestra amiga Ari con 135, Cacholeras con 134, Osvaldo con 134, el primero de los del podcast. Y, bueno, la verdad es que ha estado bastante apretado porque estamos 103 participantes en poco más de 90 puntos. La clasificación, bueno, pues como ya comentaba, Malik sigue primero al haber ganado las 2 primeras carreras con 307 puntos y ya le está sacando pues al segundo participante una diferencia interesante de 307 puntos a 266 puntos con Frosky, y Cacholeras pues está con 261 puntos en tercera posición. La verdad es que, bueno, parece ser que el sistema pues está dando mayor igualdad y bueno, seguimos tirando para adelante y esperamos que sigáis participando con nosotros. Y bueno, dicho esto, pues yo creo que podemos hacer nuestra porra ya para el Gran Premio de China. Gerardo pues ha tenido que ir, llegaba tarde pues a un cuento que tenía. Y bueno, él nos comentaba que Alonso cree que va a quedar de primero, que Hamilton será el segundo clasificado y que Vettel quedará tercero. Ahora pues podemos pasarle la pelota a Emmanuel, a ver qué nos comenta Manuel. Pues yo en esta ocasión voto por Hamilton primero, Vettel segundo y Alonso tercero. ¿Y Osvaldo? Yo le voy a dar mi voto para China a Jenson Button de primero, Vettel segundo y Alonso tercero. Pues yo apuesto también por los McLaren, que lo están haciendo muy bien, y voy a apostar pues por Hamilton primero, Button segundo, y voy a decir pues que Vettel queda tercer clasificado en el Gran Premio de China. Y yo creo que con esto pues podemos ir despidiéndonos y bueno, os voy a cederos la palabra para que os despidáis. Pues como siempre, pues encantado de haber estado aquí esta hora y poco compartiendo las impresiones del Gran Premio de Malasia. Recordar que tenemos carrera la próxima semana, así que son solo 7 días para que se hagan una idea de qué es lo que quieren poner en la porra y que bueno, agradecerles por la participación y que pues instarlos a que sigan participando, que no se olviden,
que hagan su apuesta esta semana y bueno, nos vemos en Facebook, recuerden, facebook.com/desdeboxes. Ahí también se está empezando a generar unas discusiones interesantes. A mí también les decimos que se pasen por ahí y dejen sus comentarios y bueno, ya para que también en Facebook se cree esas discusiones interesantes, como digo. Así que por mi parte nada más, que estén bien, un saludo y chao. Bueno, y también estamos en Twitter, podéis ahí seguir todas las reacciones de los pilotos y lo que va pasando siempre, y esta semana ahí que hay de lapso hasta China, y que es twitter.com/desdeboxes. Y nada, recordaros que podéis también pasaros por la web, ahí podéis hacer comentarios en la entrada de este podcast y lo que queráis es desdeboxespodcast.com, y también mandar lo que queráis a desdeboxespodcast@gmail.com. Y recordaros, como hace Osvaldo, que no perdáis el ritmo y hacer la porra, porque esto tiene pinta de la porra este año va a estar muy, muy interesante. Y nada, nos escuchamos en la próxima carrera. Bueno, y para finalizar, comentaros que, bueno, nos podéis escuchar a través de la radio, en Radio Joven Garachico, la 107.7, todos los viernes después de las carreras o antes de las carreras, a las 10 de la noche. Esto es en la zona de Tenerife Norte. Que nuestros compañeros de Andévalo FM pues han cerrado la emisora durante unas semanas para hacer una reforma, pero bueno, que tan pronto vuelvan os lo comentaremos para que estéis al tanto. Y a partir de ahora, pues en Radio Head, que es una radio a través de internet, que la podéis encontrar en Radio Head, escrito GED.es. Lo podréis escuchar pues a las 5 de la tarde cada jueves, antes y después de las carreras. Con esto pues también me despido yo. Un saludo a todos y hasta la próxima semana con el Gran Premio de China. Hasta luego.